Bienvenidos nuevamente a su podcast de Negocios a la Vida, donde hablamos de todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión. Ya sabes, finanzas, fiscal, comercio, emprendedurismo, inversiones, política y el desmadre del mundo. Y otro episodio más con mi buen amigo Fer Muñoz de Hablando de... ¿Cómo estás, Fer? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo te va, Arturo? Bien, bien, muchas gracias. Oye, Fer, pues retomando un poquito pues todo esto que hemos venido platicando a lo largo, pues creo que ya de 3 episodios, si no me equivoco. El último episodio, particularmente hablando fue acerca de la reforma judicial. Entonces, como que a lo mejor este episodio, digámoslo de esa forma, hablar un poquito de en qué estatus está este tema de la reforma judicial, como simplemente un update en dónde está parado. Ya tenemos presidenta en México, ya tomó posesión Claudia Sheinbaum. ¿Cómo está esta situación? ¿Mande? Histórico, primera mujer presidenta. Exactamente. Y de ahí, pues a lo mejor ver un poquito, pues todo lo que está sucediendo a lo mejor en Medio Oriente, cerrar un poquito con el tema de Medio Oriente, Estados Unidos, las elecciones ya son el próximo mes. ¿Cómo está la situación? Creo que, ya me platicarás, ya lo tocaremos, pero bueno, creo que no, el tema del debate de vicepresidentes no movió realmente mucho las cifras de tendencia. Creo que se mantuvo exactamente igual, o sea, prácticamente 50-50, pareciera ser. Entonces, pero bueno, mi estimado Fer, primera pregunta que va hacia ti. Quiero saber allá qué se escucha acerca de qué está pasando con la reforma judicial. Nada, tío, excepto un par de artículos que creo que incluso hablamos el capítulo pasado. He estado monitoreando ahí medios grandes como el New York Times, el Washington Post y demás. Hace unas semanas sacaron algo, sobre todo ya muy cercano al cambio de poder. Hicieron algo de énfasis en esa tensión que existía entre los gobiernos de Estados Unidos y México, pero la verdad es que no ha habido mayor mención aquí en los medios, ¿eh? No, al menos de lo que he estado pendiente, no veo ningún comentario de este lado, por lo menos. Igual, a reserva de lo que platicamos la última vez, donde sobre todo las cámaras de comercio y demás se pusieron en una postura muy cautelosa, esperando ver qué sucedía, pero lo que yo he estado al menos al pendiente desde aquí de lo que ha acontecido con la toma de posición de Claudia Sheinbaum, pues el discurso se mantiene, ¿no? Por lo que he escuchado y he visto, y creo que está poniendo candente incluso la discusión allá con el mismo Poder Judicial, ¿no? Creo que ahí nos puedes dar más luz tú. Sí, la verdad es que, a ver, recordemos que efectivamente pues aprobó la reforma judicial y pues ha sido uno de los parteaguas, pues prácticamente porque existen dos posturas. Por un lado, la postura de decir evidentemente se necesita una reforma al Poder Judicial, lo cual creo que gran parte, incluso los mismos ministros y gran parte incluso de la oposición está de acuerdo en una reforma judicial. No obstante, lo que no están a favor pues es la forma o este tipo de reforma donde pareciera, pues por el tema de cómo se puede llegar a dar y evidentemente lo que ya platicamos en el episodio pasado. Entonces, ahorita, ¿en qué está la situación? Evidentemente, ahorita pues se sometió a discusión y se aprobó el tema de la revisión de la reforma judicial. Con esta situación, evidentemente, primero los ministros que prácticamente lo que van a hacer es analizar la reforma judicial, que fue lo que ahorita se sometió a consideración. De ahí, evidentemente, pues están las posturas de los ministros de la Corte, entre ellos, pues evidentemente los que son partidistas o partidarios de Morena, evidentemente, como Lenia Batres, Esquivel y todo este rollo, pues evidentemente están en contra o estuvieron en contra, y digo estuvieron porque al final pues aprobó por el tema de las votaciones, ¿no? Y pues Lenia Batres fue de las personas que dijo que era un intento de golpe de Estado, con esas palabras tal cual, lo cual personalmente creo que no, por el tema de que al final lo único que se está haciendo y poniendo sobre la mesa es someter a análisis la reforma judicial. Ahora, de ahí a que si se pueda tumbar o no, creo que es otro parteaguas. También es considerar que los tiempos pues están muy apretados, en el sentido de que al final tienen hasta noviembre para poder hacer algo referente a que al final va a salir un otro ministro y posiblemente pues entre alguien más de Morena, pues impuesto por Claudia Sheinbaum, que pueda ayudar o coadyuvar justamente a que este tipo de circunstancias no se puedan dar, etcétera, ¿no? Entonces, aquí uno de los puntos, más allá, creo que de todo esto, mi opinión me merece es la problemática que yo le veo es que tener ministros con una carga política, como es muy fuertemente ver a Lenia Batres en esta situación, pues entonces rompes completamente esa protección, que al final tu labor es
pues velar por el principio constitucional velar por la Constitución, es decir, que se respete como tal, porque le estás dando peso a tu creencia partidista, que creo que es una de las posturas incorrectas que no se pueden permitir en los ministros en este sentido, ¿no? Ahora, en el tema de fondo, honestamente, creo que no va a poder hacer mucho. O sea, realmente ahí sí creo que no tiene competencia para hacerlo, en este caso, los ministros de la Suprema Corte. Pero lo que sí existe precedentes y es donde yo creo que se van a estar agarrando en un momento dado, si así sucede, es en el tema de la forma o en el procedimiento que se siguió para la aprobación de la reforma judicial, donde en un momento dado, si todo sale bien, y digo si sale bien en el sentido de que al final bien fundado, bien motivado y toda esa situación se puede dar para poder tumbar esa reforma judicial, lo único que estaría es reponer el proceso. ¿Qué quiere decir? Que la reforma seguramente estará yendo nuevamente, pero por lo menos ganas un poco de tiempo para ver si en este ganar tiempo, si es que se llega a dar, pues evidentemente puede haber un consenso de qué ajustar. Sobre todo en el principio de que al final, una de las cosas que comentamos la vez pasada es que dejaron como pues prácticamente como un detallado en la Constitución del procedimiento a seguir para llevar a cabo todo este rollo. Entonces, eso hace muy complicado que el día de mañana, porque incluso Ricardo Monreal en una entrevista él decía que pensaba normar pues, todo el proceso de las votaciones a través de leyes reglamentarias o leyes secundarias, lo cual pues es improcedente al sentido que al final tú dejaste en Constitución prácticamente cada paso a seguir. Entonces prácticamente sería improcedente que una ley venga a normar algo que ya está en la Constitución o que quieras ajustar algo que ya está en la Constitución, lo cual prácticamente creo que por ahí se pudiera sacar algo positivo en ese sentido. Ahí creo que el diputado Moreira o senador Moreira, no me acuerdo si es senador o diputado, ahí me disculpo con la audiencia, hizo ¿cómo se llama? Pues como si se hubieran sometido a una votación de los ministros y bueno, pues toda la reforma, todo el Poder Judicial tras la reforma y prácticamente una persona para cada boleta se llevó prácticamente en este procedimiento 4 horas para someter las votaciones para leer pues más de 5,000 nombres, ¿no? Entonces, y elegir alrededor de 700 personas en esas boletas, ¿no? Entonces creo que se vuelve pues inmanejable este tipo de circunstancias y lo que tendría que llevar en cuanto a infraestructura, espacio físico para poder llevar a cabo las votaciones en cada uno de los estados en este sentido, ¿no? Entonces creo que se vuelve algo complicado, pero hoy en día, de manera puntual, está en revisión en la Corte. Posiblemente, como vuelvo y reitero, no creo que de fondo vaya a haber algo del tema, creo que será un tema de incompetencia de su parte, pero sí en el tema de la forma, ¿no? Oye, leía por ahí, digo, porque al final del día hay que reconocer que hay un enfrentamiento entre el Poder Judicial y específicamente los ministros que de alguna manera están maniobrando para acotar lo que hizo el Poder Legislativo, pero sí hay un enfrentamiento entre esa masa que existe hoy en las cámaras, y me refiero a masa a favor del partido gobernante, contra este grupo de ministros que está de alguna manera buscando dentro de la legalidad estos caminos como para poder al menos dilatar la ejecución de la reforma. Pero leía justo que en este enfrentamiento hay no recuerdo también si era diputado o senador que estaba incluso hablando de limitar o de promover alguna ley que limitara al Poder Judicial de cualquier opinión en contra de una reforma constitucional, ¿no? Que creo que a mí me habla mucho de qué tan sensible y qué tan profunda está esta discusión y de nuevo le llamo enfrentamiento esta diferencia de opiniones entre los poderes a este punto, ¿no? Pero también a la vez que deja mucho de pensar, o mucho que pensar, porque creo que al final del día está definiendo también cómo va a trabajarse en el futuro la relación entre estos poderes y pues habla mucho de cómo va a estar México no ahorita, ¿no? Sino en 10, 15, 20 años. No sé cómo ves tú. No, de acuerdo. O sea, creo que las posturas que se están dando y sobre todo las posturas más agresivas o las que son más de enfrentamiento está en la parte del Senado. Porque recordemos que el que está en la presidencia del Senado pues es Noroña. Noroña es muy, muy agresivo, muy contundente en la forma de expresarse y en la forma de dirigirse y en la forma de actuar. Entonces, evidentemente, cuando trae a ver, creo que es una persona que difícilmente
a ver, difícilmente creo que puedes hacerlo cambiar de opinión. Y si trae algo metido en la cabeza, va a ser muy contundente y va a ir por todo y con todo. Entonces, eh, esto sí creo que puede generar una fricción en lo que se puede llegar a dar, ahora sí que de facto, que quiere decir que al final, si bien se habla de una separación de poderes y simplemente es una reforma judicial, inherentemente, desde mi punto de vista, el hecho de que quieras quitarle a la Corte toda posibilidad de expresarse a favor o en contra de una reforma constitucional en este sentido, teniendo tanto poder el Ejecutivo y al final asumando prácticamente todo el poder legislativo, evidentemente anulificas al Poder Judicial para cualquier situación y entonces puedes hacer lo que se te pegue la gana, ¿no? Entonces, creo que esa postura de cero diálogo, evidentemente cero diálogo, pues creo que no es una postura adecuada para nuestro país, puede dar malos comunicados hacia el exterior en el tema de las inversiones, ya lo hablábamos, o sea, al final evidentemente creo que las empresas que ya están aquí en México han existido reinversiones de extranjera directa interesantes, pero todo ha sido vía reinversiones. La realidad es que inversiones nuevas no han existido, es más, se van mermando cada vez más. Entonces, evidentemente, pues eso no es, si de por sí se está mermando, si tú tienes una postura de cero diálogo, entonces, pues lo único que vas a hacer es ahuyentar todavía más todas esas posibles propuestas de inversión que quieran venir a México en esta naturaleza, ¿no? Y ahí quiero, o sea, y al final hay pocos estados que han salido a buscar inversiones nuevas, entre ellas Querétaro, ¿no? Pero pareciera pocas los estados que están buscando esta situación y pareciera que prácticamente se está esperando que desde la presidencia se coadyuve a distribuir el tema de la inversión en México, ¿no? Que justo es una de las propuestas de Sheinbaum, o sea, al final es poder relocalizar prácticamente las inversiones en el país, ¿no? Entonces, es decir, respeto la inversión, pero vamos a ver cómo relocalizamos las siguientes inversiones en nuestro país de esta situación. Pues sí, a lo mejor buscando un poquito el tema del crecimiento económico a las diferentes entidades, ¿no? Entonces, yo lo veo complicado, lo veo agresivo, y lo veo como una mala imagen hacia el exterior y hacia una posible atracción de inversiones hacia nuestro país, definitivamente. De acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que al final del día, y aquí no estoy hablando desde ninguna postura partidista, creo que cuando no hay diálogo entre los poderes y uno está imponiéndose al otro, no es saludable en el sistema y el tipo de sistema en el que estamos, ¿no? Y creo que, como decía hace un momento, creo que esto va a dejar un precedente que vamos a ver cómo se desarrolla en los próximos años, porque justo puede, a lo mejor estamos, quienes vemos no beneficios a la reforma judicial, a lo mejor estamos equivocados. Hay gente que me ha dicho, oye, no, esto va a funcionar muy bien, va a ser una maravilla, ojalá, por México. A lo mejor de plano no funciona y como dice, se van a cerrar las puertas a una serie de cosas que en el largo plazo pues al país le van a doler, ¿no? Pero bueno, así que es observar por lo pronto y ver qué sucede. Y ahí también, y perdón que alargue el comentario y la pregunta, ¿cómo ves tú a Claudia arrancando en estos, que lleva escasos 7 días, ¿no? Asumió el Sí, 1 de octubre. correcto. ¿Cómo va la primera semana de la señora Híjole, presidenta? a ver, fíjate que analizando un poquito desde que tomó posesión el 1 de octubre es analizar un poquito, quisiera como dar este background de lo que personalmente vi, y es primero con el tema del mercado, de cómo recibió a Claudia Sheinbaum de cierta forma tras la toma de posesión y cómo se ha desenvuelto estos 7 días, pensando incluso en todas las propuestas que hizo. Y siguió prácticamente el mismo caminito que AMLO con 100 propuestas en este sentido, tanto constitucionales como el tema de política económica en nuestro país, pero prácticamente 100 compromisos que hizo la presidenta. A ver, una de las cuestiones es el tema de cómo recibe el mercado a Claudia Sheinbaum tras la toma de posesión. Yo me chuté prácticamente pues los dos eventos, el solemne, digámoslo así, el solemne me refiero a la toma de propuesta y después en el tema del Zócalo, que prácticamente el discurso fue muy similar en ambos momentos. Cuando yo vi a Claudia Sheinbaum, honestamente, y tú lo dijiste hace ratito cuando iniciamos el episodio, es la primer presidenta de México, ¿no? Yo, honestamente, a pesar, ¿no? de que no soy partícipe y no me gusta la ideología o no la ideología, no sé si la ideología, pero no la forma de cómo se mueve
en este caso Morena, ¿no? Evidentemente de no dialogar, simplemente de querer hacer lo que quiera su santa voluntad. Pero cuando vi prácticamente la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, honestamente me gustó, ¿eh? O sea, te voy a ser muy honesto, me gustó, movió como fibras en mí, como decir, puta, qué padre, primer presidenta de México, un momento histórico, dentro de las propuestas que hizo en ese sentido, me gustó el camino que propuso, que fue prácticamente, o sea, evidentemente, entre las cosas que a mí personalmente me encantan, pues está retomando el tema de regresar de cierta forma al tema de los horarios extendidos en las escuelas para poder promover el tema de la cultura y la educación física, por ejemplo, cosa muy interesante porque evidentemente con AMLO lo quitó, ¿no? AMLO quitó ese tema de los horarios extendidos en las escuelas, entonces Sheinbaum quiere regresar a eso, lo cual me parece algo muy bien. Me gustó el tema de que, pues al final, recordemos, es científica. Entonces, eso de cierta forma ayuda a que a lo mejor esté pensando en otras cuestiones. Vamos a poner el tema de la refinería. Ella sí está poniendo un monto máximo de barriles a producir o de refinar, si no me equivoco, de 1.8 millones de barriles, prácticamente, para que dice, oye, pues si me supero esa meta, evidentemente, pues no es saludable ecológicamente hablando, entonces no quiero ir por allá. Yo quiero ir hacia las energías sustentables, ¿no? Entonces, a diferencia de AMLO, en este sentido, que AMLO era muy pro energías fósiles y este tipo de cuestiones, Sheinbaum es más hacia el tema del calentamiento global, más hacia la tecnología y hacia el tema de las energías renovables y todo este tipo de circunstancias. Entonces, esta parte se me hizo muy interesante, el tema de un carro propio mexicano eléctrico, se quiere ir hacia todo el tema de autos eléctricos en ese sentido. En fin, hay muchas, es más, se quiere meter incluso en la cadena de producción de semiconductores para el tema de litio y muchas otras cosas, me pareció, o sea, hay cosas que cuando yo realmente la escuché dije, me gustó su discurso, me gustó su propuesta, me gustó que incluso ya ha dicho que va a respetar el tema del Banco de México como un organismo autónomo, lo cual, o sea, hubo muchas cuestiones que yo dije, wow, o sea, realmente me emocionaron, dije, me gustaron lo que estoy escuchando. No viene tan mal. No viene tan mal, y así lo tomó el mercado, evidentemente, porque si no, antes de la toma de propuesta, el mercado llegó a, simplemente el tipo de cambio llegó a estar en 19.80, 19.85. Fue la toma de protesta y automáticamente el tipo de cambio se fue a los 19.61 y poco a poco ha ido disminuyendo. Ahora, hoy 19.40, si no me falla. 19.40, hoy volvió a repuntar un poco, subí un poquito porque estaba en 19.35 más o menos, terminó si no me equivoco, prácticamente el viernes, ahí todavía un poquito las operaciones del domingo en la noche, pero bien, o sea, creo que fue algo muy interesante, personalmente me gustó esa visión. Ahora vamos a ver la ejecución, porque de hecho, ahora sí, como tú dices, del qué, de la cuchara a la boca se cae la sopa, ¿no? Exacto. O algo así, no. Sí decía, ¿cómo decía? ¿Quién decía eso? Ahí se entiende, ¿no? Ya ni me acuerdo qué programa el que decía eso. Exactamente. Bueno. No, la verdad es que, no sé si lo dije bien, y si no, pues del dicho al hecho hay un trecho. Entonces, en ese paso, exacto. Entonces, en esa situación, evidentemente creo que el mercado le gustó, hay ciertas cuestiones muy interesantes, pero ahora vamos a sopesarlo a cómo está estos 7 días que actualmente pues, lleva Claudia Sheinbaum en esta posición. Siento, y ese es mi sentir, que estamos cayendo en lo mismo que estaba haciendo Obrador. Es decir, un avance fue que pues, sus mañaneras son más cortas, evidentemente, ¿no? O sea, ya son una duración de hora y media contra las de 3 horas que llegó a durar la máxima de Obrador, de 2 horas promedio, con Sheinbaum es hora y 20 minutos. Ella sí puso un esquema de que vamos a ver en cada día ciertas cuestiones dentro de la mañanera. O sea, al final es la manera de informar o la manera de hacer política va a ser a través de las mañaneras, lo cual ahí personalmente no me gusta. No me gusta en el sentido de que al final termina siendo un refrito de algo que ya estaba haciendo Obrador, pero evidentemente son inteligentes porque fue algo que les funcionó. O sea, desde el punto de vista político y desde el punto de vista de los votantes, les funcionó. Entonces, más allá de hacer política o de hacer prácticamente algo interesante con el país, pues simplemente es mantener el tema de los votantes. O sea, al final es mantener el speech o mantener prácticamente lo que ellos, la agenda que quieren estar manejando para ese sentido. Entonces, a mí lo que no me encantaría
que sucediera con ella, y digo, van 7 días, o sea, al final tampoco podemos, o no puedo yo negar pues toda esta situación. Es decir, todo eso que de cierta manera prometió, pues evidentemente no me encantaría que fuera opacado por por manejar una agenda o para manejar pues algo que el mismo presidente en su momento manejó. Tendría que deslindarse en ese sentido, ¿no? Eso es lo único que no me encantaría que sucediera, que pues, es una posibilidad, evidentemente es una posibilidad, porque al final pues hay ciertas directrices. Ahora, también prometió incluso hasta cambio de gabinete en 2025. Entonces, vamos a ver si en ese cambio de gabinete pues se hace algo interesante, como a lo mejor, pues no sé, deslindar un poquito a dedazos que hubo por parte del presidente anterior, ¿no? Entonces, digo, no lo sé, pudiera ser algo bastante interesante, pero bueno, de entrada son de las posturas que yo estoy viendo, ¿no? De acuerdo. Creo que además lo que he leído de diferentes articulistas allá en México, la impresión, además que yo tengo aquí desde Estados Unidos, es esa, que Sheinbaum es o trae continuidad y que al menos no se está viendo nada diferente en este arranque. Habla mucho de las mañaneras, el mismo esquema, lo que tú estás diciendo. Vaya, me llama la atención. Finalmente estamos frescos en este sexenio, nos faltan todavía prácticamente los 6 años y pues bueno, esta semana de todas maneras, y creo que está haciendo muy buenos puntos, está definiendo cómo vamos a ver las cosas en los próximos 6 años. Pero bueno, creo que mantener un ojo en esta evolución de cómo va a ser el gobierno de Sheinbaum va a ser más que interesante, por supuesto. Y si quieres, cambiamos un poco de aires para ir moviendo los temas. Fíjate que mientras te escuchaba y viniéndome aquí al lado americano, creo que valdría la pena un poco hablar de también cómo está el panorama aquí con las elecciones. Pero fíjate que me venía a la mente la pregunta, ¿qué tan listo está Estados Unidos eventualmente para tener una mujer presidenta? Que es el caso ahorita que podría ser Kamala obviamente sabemos que la otra opción es Trump, pero no sé en el subconsciente colectivo cómo esté pesando la decisión de tener una mujer liderando Estados Unidos contra un hombre, ¿no? Digo, al final del día, a lo mejor ya no se habla tanto de género, pero pues creo que sí en ese subconsciente sigue habiendo temas. Me llama la atención esa comparación que México y obviamente ya muchos otros países han tenido ya líderes mujeres, que vaya, a mí se me hace fenomenal. Pero aquí no sé cómo esté preparada la población para eso. Y vaya, lo ligo un poco con lo que hemos hablado también de que toda esta base pro-Trump, que es mucha gente, pues no dejan de ser conservadores y dentro de ese mundo conservador, pues los hombres son los que la llevan, ¿no? Una visión progresista de una mujer sentada liderando el país más poderoso, pues no, de nuevo, en ese inconsciente no sé cómo esté jugando, pero viendo un poco el panorama y creo que también mencionabas ese debate que tuvieron Vance y el presidente, el que trae de vicepresidente Kamala, creo que los dos, y creo que lo comentábamos por ahí después del debate tú y yo en algunos mensajes que nos mandábamos. Creo que fue muy, muy de caballeros el debate, tocaron temas de manera muy civilizada, cada uno intentando vender su plataforma, pero sí el efecto, incluso estaba revisando cifras hoy de cómo están las tendencias, están muy parejos. Kamala trae una ventaja, al menos, y estoy hablando de New York Times, que yo sé que el New York Times es más cargado al lado de los demócratas. Han mantenido a Kamala ligeramente arriba, hoy están 49% Kamala y 47% Trump, pero es básicamente lo que tú decías, están mitad y mitad. La realidad es que esta elección se va a decidir hasta el 5 de noviembre, cuando la gente salga a votar. Y veamos, yo creo que lo que vamos a tener que estar al pendiente, y creo que, de hecho, desde ahora, si quieres, sobre todo para que el público que te sigue esté al pendiente, creo que valdría la pena a lo mejor buscar tener un podcast por ahí del 6 o el 7, y lo estoy poniendo en la mesa porque algo de lo que he estado escuchando mucho aquí, y creo que va a volver a pasar, es que estos estados que no están decididos, Georgia, un Florida, un Michigan y demás, van a jugar de manera crucial en la elección esta vez, una vez más,
pero se ha estado hablando que justo como está tan apretada la carrera y como estos estados pueden ser muy dudosa en algún momento dado la elección en cuanto a resultados, podría ser que de manera no normal, porque sabes que la misma noche de la elección ya hay resultados, podría ser que incluso no se tengan resultados ese mismo día y es lo que están viendo quienes están metidos en este tema, ¿no? Pues está tan pegada la tendencia que a lo mejor las diferencias van a ser por unos cuantos miles de votos, como fue justo esta última elección y que desencadenó todo el problema con Trump, donde estados como Georgia, pues las diferencias en algunos condados eran de 5, 7 mil, 10 mil votos, y pues que en un mundo de 300 millones de personas no son mucho. Creo que van a estar muy interesante verlos, y creo que también hay muchos factores que tenemos que estar al pendiente de aquí al 5 a ver cómo se mueven. Porque pues sí, lo dices siempre muy bien cuando arrancas tu programa en este desmadre del mundo. Ahorita las cosas están tan revueltas que creo que hay muchos temas, como uno de ellos Medio Oriente, que eventualmente puede de pronto mover mucho la aguja, aunque parece que no hay relación. Podría ser que algo impacte de manera general aquí en Estados Unidos, pero bueno, creo que estoy hablando de muchos temas y que vamos a centrarnos un poquito en también, y déjame también regreso a la pregunta, ¿cómo ven o cuál es la perspectiva que tiene allá en México ahora con un gobierno 4T? Ya era 4T, pero un nuevo gobierno 4T con un cambio ahí de batuta. ¿Cómo están viendo las elecciones de allá? ¿Cómo ven las preferencias? ¿Y cómo crees tú que empate para México lo que podría pasar aquí o no pasar? Híjole, es una pregunta bien interesante porque me ha tocado ver comentarios opuestos ahora sí que de ambos lados, ¿no? Tanto de la oposición como del lado de los de Morena, e incluso mexicanos que viven en Estados Unidos. Estuve platicando pues justo con mi primo Jorge, pues, con el que también grabamos aquí en el podcast. Y él justamente platicando, nos vimos ahora el pasado viernes, y estuvimos platicando y un poquito la sensación, y voy a expresar lo que me transmitió respecto a lo que él con compañeros latinos o mexicanos ve de lo que él ve allá en Estados Unidos. ¿Él no está ubicado? ¿Perdón? ¿Mande? ¿Él en qué área está ubicada? Él está en Detroit. Ok. Él está en Detroit. Entonces, dentro de las cosas que él me ha comentado es que prácticamente cada vez más se ha incrementado que latinos y mexicanos estén más con Trump que con Harris, pero específicamente los legales, ¿no? Es decir, como que esta postura de la inmigración, y desde el punto de vista de la comparabilidad que existe entre los beneficios que tiene un legal y un ilegal, y el arropamiento que muchas veces puede tener por la parte demócrata en este sentido hacia los ilegales, diciendo, oye, pues yo por un lado voy de forma legal a hacer las cosas, que al final Trump no está en contra de la inmigración, está en contra de la inmigración ilegal. Entonces, justamente esta postura es como que dice, oye, dentro de las cosas que no puede ser, y me daba un ejemplo muy particular y me decía, no puede ser que yo entro a trabajar o voy a trabajar a Estados Unidos bajo una visa particular que me permite trabajar, pero estando en mi estancia legal, por mi estancia legal, mi esposa, por este tipo de visa, no puede trabajar, ¿no? No obstante, existen estados donde hay ilegales que se les permite trabajar. Entonces, es como un poquito esta situación donde dice, no puede ser, y por eso se está convirtiendo este rollo de ir más hacia la postura de Trump, de decir, evidentemente Trump voy contra los ilegales, voy contra el tema de la inmigración y ese tipo de cuestiones, pero pareciera, y es lo que me transmite, es que al final pues Trump va más en función a decir, estoy a favor de la migración pero legal, mientras todo esté bien, que vengan a producir, que vengan a sumar, y no pues toda la parte ilegal de cierta forma, ¿no? Entonces, como que esta tendencia de crecimiento pro-Trump está creciendo más, evidentemente. Y ahora, ¿cómo se ve de este lado en México? Y la postura es bien interesante porque, y esto fíjate que leí un tweet que me hizo mucho sentido y decía, la oposición quiere que gane Harris. Es decir, como diciendo, nosotros, los de Morena, preferimos más que vaya Trump a que vaya Harris. Quitando el tema de si es mujer o no es mujer, etcétera, como para este tipo de cuestiones,
siento yo que el hecho de que pueda ganar Harris podría beneficiar a México, primero, porque al final habría una continuidad y el fortalecimiento de lazos de cierta manera. Harris o sea, una de las posturas de los demócratas en este caso Harris, pues es justamente quiere aumentar sustancialmente el gasto público, ¿no? Y esto podría de cierta manera favorecer el tema de la economía mexicana. Si bien Harris no ha sido muy fan del tema del Telecán en su momento, pues al final pues le tocaría una revisión del TECMEC y no creo que se verían ciertos cambios significativos. O sea, realmente se harían ajustes muy particulares y evidentemente el tema de la postura migratoria más flexible. Entonces, todo este tipo de cuestiones creo que pudiera ser una tendencia interesante y al final creo que el lazo México-Estados Unidos pudiera ser mucho más atractivo para este lado. Pero por el otro lado, dentro de las cosas que vemos, de cierta manera, o se ven, es la postura de Trump. Y el tema de la postura de Trump es, pues al final, él busca decir, oye, a ver, ¿cómo se va a comportar el tema, en este caso, el tema de los aranceles y los incentivos fiscales que al final le encanta hacer Trump para con los empresarios en Estados Unidos, ¿no? Como para hacer la atracción del talento y este tipo de cuestiones. Creo que se va a ir hacia un endurecimiento de la política migratoria y de cierta forma, pues yo creo que sí buscaría renegociar los acuerdos del TECMEC mucho más beneficiosos a Estados Unidos. Entonces, haciendo un análisis un poquito de por qué pudiera ser Trump el ideal candidato para parte de los, pues prácticamente del país, o sea, los de Morena, particularmente el verde y ese tipo de cuestiones, pues creo que es porque al final Trump, al ser más nacionalista, es decir, yo y mi país, y entonces tú y tu país, y cada quien sus rollo. Entonces, y no nos metemos, no te metes conmigo, etcétera, etcétera. Salvo una de las posturas que particularmente dijo Trump, que él sí quiere ir hacia una guerra contra el crimen organizado en México, ¿no? O sea, él sí quiere meterse a invadir esa situación. ¿Mande? Ajá. Quiere bombardear los laboratorios. Exacto. Bueno. Exacto. Que creo que sería la única postura que evidentemente a los de Morena no le encanta porque están en contra del invasionalismo yanqui, como le llaman, ¿no? Entonces, creo que sería la única postura, pero fuera de eso, creo que Trump dejaría más tranquilo trabajar a la 4T, ¿no? Que Harris. Entonces, esa es la sensación que me da. Quién sabe, a lo mejor me equivoco, pero esa es la sensación que de este lado pues se puede percibir de cierta forma, ¿no? En este sentido. Entiendo. Vaya, de nuevo, independientemente de quién gane, vaya, como están las cosas hoy, y déjame tomar nada más, hay dos temas grandes que todos de alguna manera sabemos y han estado ahí desde hace rato. El problema ¿no? ahorita con Medio Oriente, que justo hoy es un año de los ataques de Hamas ahí en Israel. Pero vaya, el frágil equilibrio que se está empezando a desmoronar ahí en Medio Oriente y estos aires que empiezan a soplar donde posiblemente Irán, bueno, no posiblemente ya Irán está más involucrado, donde Israel está por pegarle a Irán, donde se habla, leí un artículo muy interesante, se habla, no sé si te acuerdas que hace una semana y media hubo unas explosiones misteriosas en Líbano. Sí. Según un artículo que estuve ahí leyendo muy interesante, parece que Israel está atrás de eso, aunque Israel no ha dicho ni pío, y decía el artículo, pues es que precisamente el estilo de Israel es no adjudicarse ni el sí ni el no en esta situación, eso nunca sabremos. Pero lo que llama la atención es que esas bombas en esos dispositivos que eran pagers, como los que usaban antes, todos explotaron donde había gente de Hamas, precisamente. No fue tan random como se veía al principio. Entonces, vaya, esto lleva a mayor involucramiento de Irán. Irán empieza ahora a lanzar cohetes a Israel. Israel está contestando. Pero podría haber una escalación que de un momento a otro, ya por si aquello es un polvorín, y siempre te he hablado que es un polvorín, podría pues volar por los aires lo frágil que está la paz ahí y podría desencadenar un tema mucho más grande, ¿no? Entonces creo que hay muchísima tensión en esa parte de Medio Oriente y luego súmale también la ya multianual guerra Rusia con Ucrania, donde pues Zelensky estuvo aquí hará un par de semanas, se reunió con Biden, muy bien recibido y demás, y sí se notó una relación ríspida con Trump, porque incluso cuando Trump lo recibe,
Trump empezó a hablar, estando Zelensky al lado de Trump, empezó a hablar y a decir que pues, él era súper amigo de Putin y que lo iba a armar muy rápido, lo iba a calmar y no sé qué, y pues Zelensky incluso volteó y le dijo, pues, espero que también sea mi amigo, porque vaya, como que fue muy curioso el momento, ¿no? Entonces, creo que los dos temas de por sí, y no creo que se van a resolver rápido, creo que le van a absorber mucha energía a quien llegue a la silla presidencial americana. Y a qué voy, finalmente somos los vecinos en esa frase histórica de estar tan cerca y tan lejos Sí. de Estados Unidos, pues México está ahí como ese vecino que tienes, pero creo que la tensión, y al menos lo que he visto en a lo mejor los últimos 2 cuatrienios aquí, tanto el de Trump como el de Biden, la atención a México siguen ahí, no digo que no digo que nos hayan quitado el ojo, pero no los veo tan cercanos o apretando a México como se había apretado en periodos anteriores, ¿no? Con la atención que antes se le ponía, igual no nada más a México, a toda Latinoamérica, y creo que lo hablábamos en la primera Episodio. vez que me invitaste aquí a tu Ujú. podcast, pues la verdad es que sabemos, China tiene ya metida la mano durísima ahí en México, Que recientemente se Venezuela, dieron cuenta, ¿no? exacto, ya les empezó a caer el 20 que, ups, está China ahí. Pero pues eso tiene años en Venezuela. Entonces, igual, China y Rusia, pues, de ahí sacan su petróleo y hay un chorro de cosas que las hemos rozado en algunos otros capítulos también, ¿no? Pues hay un chorro de cosas en Venezuela que están pasando que ya en Estados Unidos ni se está metiendo. Y en el resto de Latinoamérica, pues un Petro ahí en Colombia también que está haciendo sus destrozos. La situación allá ahorita que está Milei en Argentina, pero pues antes con los Kirchner era también los americanos hacían como que no veían. O sea, lo que voy es que creo que ya la tensión que en su momento nos tocó vivir eh, a varios en los 70s, 80s, luego pasa los 90s, o sea, cómo evolucionó toda esta guerra del narco, después tarde en los 80, los 90s, y toda esa tensión que había hacia Latinoamérica se ha ido también aflojando, y hoy creo que el panorama global está también muy complejo y no le veo la misma atención de ninguno de los dos que lleguen hacia México. Puede ser bueno en el sentido de que, y vaya, yo siempre sí he sido crítico de ese tema, creo que el tema de soberanía muchas veces Estados Unidos ha pasado la raya de una manera tremenda y pues bueno, nuestros gobiernos a nosotros nos dicen que se van a protestar, pero la realidad es que no hacen nada. Creo que puede ser buena porque puede dar más autonomía a México en una serie de decisiones que creo que han sido relevantes y que se han aplazado por años. Y justo el tener esa tensión más relajada ahora puede dar más cancha para jugar. Pero también por otro lado, en ese esquema global, pues no vaya a ser que, y de nuevo estoy yéndome a futuro, a lo mejor en 4 años resulte que México es un bastión chino, por alguna razón, y entonces Estados Unidos en 4 años se voltea y diga, espérame, ya mi vecino se está trepando mi barda y nos lleve a otra serie de problemas, ¿no? Entonces, creo que Que es un no lo deseo dudes, ¿eh? que puede ser, y de nuevo, creo que lo he dicho en otros esquemas. Yo no soy o sea, no soy pro intervención americana, estoy en contra de eso, pero la realidad es que es como ha funcionado el juego siempre, al menos desde el punto de vista latinoamericano. Sabemos que Estados Unidos tiene una larga historia de mano negra Sí. en todo el continente, tanto en tiempos antiguos como recientes. Y justo, vaya, de alguna manera, nos guste o no, se ha marcado cierto ritmo de tambor y a ese ritmo, de alguna manera, el continente se ha movido, para bien o para mal, cambiando ahora la música o el ritmo, habría que ver qué es lo que va pasando. Y creo que ya es muy claro que también Latinoamérica se ha transformado muchísimo en la última década, dejémoslo ahí, no vayamos más para atrás, en la última década, pero también eso habla de la baja en atención y en intervención que ha tenido Estados Unidos, que bueno que no interviene tanto, pero por otro lado, pues también abre una serie de caminos que pues ahora estamos explorando, donde tenemos ya estos gobiernos en México, en Colombia, en Venezuela, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vaya, creo que, y después de esta larga digresión, regresando al punto, creo que quien llega a la silla tiene problemas tan grandes enfrente Sí. que no sé México en un esquema americano, a pesar de que no dejan de tener su ojo puesto ahí,
qué tanto nos vayan a mantener en observación y qué tanto van a estar dedicados a resolver todos esos otros problemas que la verdad es que si se les van de las manos, se les van de las manos al mundo, nos pueden freír a todos, ¿no? Entonces creo que está complicado y también eso puede tener, también dependiendo de cómo se desenvuelvan las cosas en los próximos, ya ni siquiera 30 días, en los próximos 28 días, que es lo que falta para la elección. Si algo sucede, pues a lo mejor podría moverse la aguja hacia un candidato o hacia el otro, porque pues obviamente hay implicaciones económicas, hay implicaciones militares, de prestigio. Al final del día los americanos sienten que tienen que seguir siendo los policías del mundo aquí Sí. y dando dirección. Entonces, creo que también lo que vaya a ocurrir en estas regiones que están con focos rojos, pues puede tener un impacto grande en la cuestión de decisión política que eventualmente vaya a ocurrir aquí en esos 28 días, ¿no? Definitivamente coincido contigo, o sea, realmente, y bueno, entre eso que puede ocurrir en los próximos 28 días para la aguja en un candidato o en otro, y evidentemente creo que a tu punto es, tienen tantos temas que a lo mejor no voltean a ver tanto a México como ha sucedido con otros países latinoamericanos, y por eso retomo un poquito el speech que en su momento hizo Claudia Sheinbaum. O sea, dentro de las cosas que sí me gustaron es como que pinta un México muy distinto, más tecnológico, y es retomemos, vamos a pensar, ¿qué hizo China en su momento? ¿No? O sea, China tenía una mano de obra muy barata, pero dentro de esas propuestas, China, Singapur, o sea, todos estos países tecnológicos que hoy en día los ves, Corea, este tipo de cuestiones, es tú vas, invitas a la inversión extranjera, pero dentro de los acuerdos, es decir, bueno, tú te participas en nuestro país, pero un porcentaje de participación, el 30, 40, 50% de la participación es China, o es de Singapur, o es de donde tenga que ser. Entonces, ¿qué quiere decir? De cierta manera, sí garantizo que definitivamente más allá de solamente la mano de obra barata, pues puedo captar pues know-how, ¿no? Todo el tema del desarrollo tecnológico, que creo que a México fue algo que le faltó durante todo este tiempo y nomás nos dedicamos a maquilar. Entonces, creo que la problemática, y por eso yo comentaba, creo que lo que mejor nos puede convenir desde el punto de vista hoy en día es Harris, en el sentido de que si evidentemente Trump dice, oye, ¿sabes qué? Me voy más por el tema nacionalista y evidentemente voy a empujar más hacia que las empresas se queden acá y con incentivos fiscales y lo que tú quieras y mandes, esto podía provocar que evidentemente lo que sabemos hacer muy bien, que es maquilar, evidentemente más el tema de la tendencia donde Claudia Sheinbaum dice, oye, mi propuesta es poder ir aumentando el salario mínimo en un 12% aproximadamente cada año. De cierta forma, para que en 2030 esté ganando una persona entre 2.600 y 13,000 pesos mensuales. No está mal, pero si lo único que sabemos hacer es maquilar, evidentemente el aumentar el salario mínimo no quiere decir que esté mal, pero sí puede repercutir, y ella lo dijo claramente, esto cuidando, evidentemente, viendo que no impacte el tema inflacionario, ¿no? Entonces, a mi punto es, si lo que sabemos hacer mejor es maquilar y prácticamente tu costo más alto en la maquila es la mano de obra, entonces esto pudiera provocar evidentemente un conflicto o una desaceleración o un impacto en la economía mexicana. Entonces, pensando un poquito en la propuesta global de Sheinbaum, por eso fue lo que me gustó, de apostarle más al tema cultural, apostarle más al tema tecnológico, apostarle más a desarrollos propios, apostarle todo ese tipo de cuestiones, es creo que el camino que sí efectivamente México tendría que estar siguiendo para irse desprendiendo, y así lo dijo ella claramente, desprendernos de ¿cómo lo llamamos? De estar sujetos solamente a la tecnología extranjera, porque nosotros no desarrollamos absolutamente nada, ¿no? O por lo menos no desarrollamos para efectos de comercialización. Tenemos muy buenos investigadores, siempre sale un gran científico investigador mexicano que descubre algo, pero termina siendo llevado al extranjero para que prácticamente haga frutos en otro país, ¿no? Entonces, creo que son de los temas que al final creo que sí se tiene que conjugar todo este tipo de cuestiones, y por eso digo, ojalá, en verdad, que todas estas propuestas que puso Claudio Sheinbaum sobre la mesa se muevan en función a lo que está proponiendo y no sobre a caer a lo mismo que se está sintiendo, y tú lo expresaste bien, que es lo que están sintiendo, pues al menos allá, que al final está empezando pues, con la misma directriz del presidente Obrador, ¿no? Entonces, eso es lo único que no me encanta, porque no sé en qué momento va a dar el switch y decir, vámonos para ese lado, ¿no?
Me gusta mucho escuchar lo que estás diciendo. Yo te diría también, tengo una muy buena parte de mi vida escuchando de profesores, de familiares, de conocidos en política y demás, que justo este camino que se describe es el que México necesita, pero pues los gobiernos no lo han hecho. Creo que un poco la dicotomía, y aquí sí me estoy refiriendo a la misma 4T, que también digo, hablemoslo claro, Sí, todos sí, sí, sabemos ¿cómo que es? todo ese PRI viejo Ujú. que existió ¿Cómo en su es? momento ahora es la 4T. Pues se han inventado de la ignorancia del pueblo, ¿no? Entonces, mantener este pueblo sabio, ignorante y no educado, pues sigue dándoles la base política que necesitan. Porque lo sabemos, obviamente un pueblo que se educa cambia toda la perspectiva, ¿no? No es, vaya, yo que esté en contra de la 4T, sino creo que es el manejo político en general que se le ha dado en México a las cosas, pero es interesante porque si efectivamente Claudia Sheinbaum quiere ir en esa dirección y lo hace, pues de alguna manera va a estar modificando y dándole una cuestión muy diferente a la que la 4T mismo necesita, ¿no? Entonces habrá que ver qué tanto la dejan hacer. Ojalá y algo pueda cambiar, porque, vaya, estoy de acuerdo contigo, también sabemos que al final del día, pues, eh, México es un país económico porque pues, nuestra economía está mucho más orientada, ya ni siquiera el petróleo, creo que ahora el mayor ingreso, uno de los mayores ingresos es turismo, que también es otro gran tema. Creo que ahorita este año todo el mundo está asustado porque se ha bajado la cantidad de turistas al país y bueno, también ahí da Sí. para otros comentarios. Pero bueno, turismo, petróleo, maquila, pues son ingresos o áreas duras de la economía donde no estamos creciendo en el desarrollo de servicios, de tecnologías y demás. Y creo que muy bien lo dijiste, hay talento tremendo en México. Y vaya, ahí tengo infinidad de ejemplos mexicanos que viven en México que son mega talentosos y que pueden hacer un montón de cosas. Y lo veo al doble cuando me topo con talentos aquí en Estados Unidos, de mexicanos que, como bien dijiste, pues son unos genios y pues no encontraron cancha en nuestro país y tuvieron que emigrar a este lado de la frontera. Pero al final del día, si se pudiera educar en general o darle una perspectiva diferente a la gente en México y llevarla a crecer esas áreas, sería súper interesante y vaya, creo que es una cuestión de estrategia que siempre los políticos han mantenido ahí por lo mismo, ¿no? De cómo mantienes el control sobre las masas. Pero de nuevo, si es efectivamente lo que Claudia Sheinbaum busca eventualmente y empezamos a ver que las cosas se orientan hacia allá, ojalá, creo que es muy buena señal la que comentaste. Y a mí también cuando leí la noticia me llamó la atención ese nuevo auto mexicano eléctrico que quieren sacar. Ojalá sea un auto competitivo, ojalá no sea, como también mucho pasa en México, Sí. el puro cascarón y a la vuelta de 2 años ya no supimos qué pasó con la empresa porque desapareció por razones misteriosas. Pero ojalá y sea un logro de muchos y creo que México puede dar para muchos sí. Y de nuevo, yo creo que los mismos políticos pueden seguirse nutriendo en cuanto a bases si encuentran las maneras de efectivamente meter y aprovechar todas estas tecnologías que hoy existen y darle a México también una vuelta en áreas que creo que está ahí el potencial, pero no se han acabado de desarrollar en efecto. Y bueno, y de nuevo, eso conectará pues con todo lo que está ocurriendo en el mundo, porque pues, vaya, todos los países están moviéndose en direcciones que la tecnología pues ha abierto y que hace simplemente 2, 3, 4 años nadie se imaginaba que iban a poder existir, ¿no? Pero regresando, y de nuevo al tema electoral aquí americano y cómo va a ligar para México, pues sí, creo que va a ser muy interesante ver las próximas semanas, y de nuevo estábamos hablando de 28 días, escasas 4 semanas. Va a haber que ir monitoreando qué es lo que pasa a nivel global que pudiera eventualmente impactar aquí en Estados Unidos. Yo creo que el lado económico, que es otro gran factor que pudiera pesar en el electorado, creo que sigue habiendo mucha gente desilusionada por la inflación que ha habido, o que en su momento hubo y que se sintió fuera de control. Pero te diría algo que me llama muchísimo la atención. Ahorita, por ejemplo, la gasolina, creo que es ahorita los precios más baratos que he visto desde que llegué aquí hace 10 años. Son y normalmente la gasolina pues, es uno de los indicadores Sí.
clave, pues los precios están por abajo de los $3. Aquí venía ayer de otra área aquí de Atlanta y veía el precio en 2.55, $2.55 por galón, que la verdad es que tío, es un precio que hace mucho no se veía. Claro. Este, eh, y bueno, vaya, creo que es la que de que la inflación se ha reducido, la Fed, viste que movió tasas Sí. hacia abajo, ya también todas esas tasas de interés para adquirir bienes inmuebles está empezando a ir hacia abajo, que también es una gran preocupación de la gente. Creo que empiezan a haber síntomas de mejora, pero también hay que reconocer que los síntomas llegan tarde en este momento ya electoral, pues que finalmente la gente viene cargando esa desilusión de toda esa inflación, de que la verdad es que hay un montón de cosas aquí que se han vuelto estúpidamente caras, que no te podías creer. Ahorita en la tarde fui al supermercado aquí y para que te des una idea, creo que era una bolsita de 6 aguacates que además ya estaban todos maduros. 6 aguacates chiquitos por $7. Madre. Y vaya, esa misma bolsita hace 2, 3 años que llega aquí, te la vendían en $3. Entonces, o sea, sí hay una serie de cosas que ves los precios, platicando incluso con los mismos locales que resienten el cambio de precios en restaurantes, en alimentos, en servicios y demás. Sí es algo que viene pesando y pues aunque empieza como que a soplar mejores tiempos económicos, pero realmente las mieles las va a disfrutar el que llegue, quien llegue a la silla. Creo que va a ser muy interesante ver, ya sea Kamala o Trump. Ahí sí puedo predecir que quien llegue todo el mundo va a decir, mira, llegó y arregló la economía, porque finalmente es como Te juro. lo Sí. vemos, pero creo que empiezo a ver las señales donde al menos en la calle empieza a sentirse mejora. Pero bueno, también habrá que ver en estos 28 días cómo lo leen la gente que va a votar y cómo va a impactar las elecciones. Creo que un indicador interesante para mí, que lo hemos también platicado, es estos universos que existen entre las ciudades, la burbuja de las ciudades, cómo ven a los demócratas, los republicanos, cómo sales al campo y demás. Los últimos 4 meses me ha tocado viajar mucho por diferentes estados americanos, curiosamente la mayoría republicanos. He tenido oportunidad de estar en Dakota del Sur, de estar en Pensilvania. Estoy viajando casi cada semana a Ohio y estoy aquí en Georgia, que pues finalmente republicanos. El único que me ha tocado no republicano ha sido Illinois y se me está yendo también estuve en Wisconsin, que si no me recuerdo Wisconsin es republicano, pero vaya, he tenido oportunidad de estar un poquito más en contacto con todos estos aires. Sí, hay algo que me llama la atención y me han hecho un par de comentarios en diferentes lugares. Sí se nota, empatando el comentario que hacían hace un rato de esas tendencias que están ahorita muy, muy parejas. Sí se nota, incluso en estos republicanos, yo te diría la elección pasada, no la pasada, pero la antepasada, cuando llegó Trump, ibas a estos lugares. Yo me acuerdo, en ese entonces estaba en Michigan, salías y eran letreros Trump, 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 Trump por todos lados. Y no había ni uno de los demócratas, ni uno. Con Biden contra Trump se vio más la división, porque eran zonas de puro Biden, zonas de puro Trump, pero había como bolsas diferentes. Me llama la atención en esta ocasión que visitando algunas de las zonas, sí veo un Trump Biden, un Trump Kamala, o Kamala Trump. O sea, sí se ve que hay más división en las visiones a nivel ya personas. Creo que como que justo ahorita unos están tan dudosos, están hacia un lado, están hacia el otro. Hago el comentario de nuevo porque pues estar en estados republicanos es muy clavado la Sí. afición por Trump, pero de pronto ver ya bloques, y no te estoy hablando de una casita por ahí, sino de pronto ver 2 o 3 casitas ya juntas en una isla que convierten de demócratas o proclamando que son demócratas y alrededor Trump o al revés, eso no se veía, al menos no me tocó observarlo en elecciones pasadas. Llama la atención porque creo que sí, el pensamiento o la manera en que están recibiendo la mayoría de las personas habla de que justo, de que hay mucho que pensar atrás y pues están habiendo todavía pues mucho que decir de aquí al 5 de noviembre, que es la elección. Entonces va a estar
creo que van a ser semanas interesantes y bueno, ahora sí que a ver lo que pasa. Había alguien me acuerdo que decían algún comentarista de béisbol que pues esto no se acaba hasta que se acaba, entonces Exacto. habrá que esperar a ver qué pasa. Exacto, Fer. Oye, pues muy interesante todo. La verdad es que creo que sí, pues ya estaremos prácticamente grabando ahora ahí entre el 5 y 6 de noviembre que me comentas, como para ver qué pasó, ¿no? Ya estaremos, bueno, no el 5 y 6, más bien el 6 y 7, para saber qué pasó. Y pues a esperar. Evidentemente todo puede pasar, como bien lo mencionas, y interesante este último comentario de que entonces definitivamente no va a haber manera de saber quién va a ganar hasta ese momento. O sea, tan dividido está que será interesante ver cómo incluso el comportamiento pues de las personas el día de las elecciones. Va a ser interesante ver qué tan rudo o no se puede dar este tipo de cuestiones. Interesante. Bastante. Y aquí las encuestas son un poco más complejas que en México, porque ya en México, ¿te acuerdas? Nah, Esta última elección o sea, había ventaja clara, pero no era tan contundente sí. que así fue. Yo creo que aquí, al menos los monitores son un poquito más confiables, no digo que sean 100% confiables, pero bueno, habrá que ver qué pasa. Sí, pero nunca han tenido una variación tan alta como se dio en esta última aquí en México. Exacto. Ahora, de nuevo, y nada más hay como paréntesis, una cosa, estamos hablando de las tendencias de quiénes van a votar, pero otro dibujo o ejercicio que valdría la pena ver y entender es, una cosa es el voto popular y otra cosa es qué estados van a ganar por esta extrañeza de la elección aquí de armar el colegio electoral y pues sabes que cada estado tiene un peso diferente. Por eso, de nuevo, un Georgia, un Michigan, un Florida, donde hay muchos electores que van a este colegio se vuelven estados clave porque pues, el que los gane es el que va a empezar a tener mucho peso y ahí va a estar la clave. No es así como estamos acostumbrados en México de que mayoría gana. Aquí es el que se lleva la mayoría, pero de los electores y pues es una combinación súper extraña. La que pasa por eso es que el juego se vuelve muy enredado ya una vez que están ocurriendo las votaciones. Qué rollo, mi Fer. Oye, pues muy interesante todo. No sé si quieras cerrar con algo particular. No, al contrario, pues así que como... Y de nuevo regreso por segunda vez a tu frase, que en este desmadre del mundo pues hay que agarrarnos del carrito y a ver que Exactamente. no nos tiren de la montaña rusa. Así es. Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este su episodio, en este su podcast de Negocios a la Vida. Saben que estamos en todas las plataformas de audio, Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcast, bueno, no Google Podcast, ya es YouTube Music, y nuestro video podcast en YouTube. Por favor, suscríbase, dé la campanita, comparte, comente qué le pareció este episodio. Estamos para sus órdenes. Muchísimas gracias, nos vemos a la próxima. Ya está. Gracias. Luego. Gracias.